Hace un par de semanas tuve la oportunidad de viajar a Birmania, actualmente conocido como Myanmar, y hubo una imagen que me impactó, que me pareció interesante recuperar para compartir hoy con todos vosotros. Fue en una localidad llamada Bagan. Birmania es un país muy particular, un país conocido como el país de los 1000 templos, donde hay más monjes budistas que soldados en el ejército. Y esa mañana, cuando visitábamos un mercado, pues me encontré que había un grupo de niños, pequeños monjes, que lo que hacían era recorrer las tiendas de ese zoco para pedir limosna. Luego pude acompañarlos y ir al lugar donde ellos viven, que era un monasterio. Y en ese monasterio, pues, entender algunos elementos que también hoy me gustaría compartir con todos vosotros y con todas vosotras. Resulta que cuando a ellos les sirven la comida una vez al día y se sientan a comer, hay 3 cosas que tienen prohibidas. Una es hablar, otra es voltearse y la tercera es disfrutar de la comida. Yo me quedé con una de ellas, que como educador pues me interesa mucho, que es el silencio. No sé si la experiencia habéis tenido en torno pues, a esa palabra tan importante en las aulas, que es el silencio, habéis llegado a alguna conclusión. Yo hace 14 años que soy profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona y he descubierto que solo hay 2 frases que consiguen que los alumnos guarden silencio. Una es: esto entra en el examen, que se genera un silencio efímero. La otra es: os voy a contar una historia, y también se genera un silencio. A mí me gustaría hoy contaros algunas historias, muchas vividas en primera persona, otras escuchadas de amigos y colegas. ¿Os gusta viajar? ¿Os gusta viajar? Vamos a viajar. Fijaros, ya lo comentaba en la presentación mi colega, yo soy comunicador y educador. En mi grupo de investigación hablamos de una palabra que es educomunicación y por lo tanto de un profesional que es el educomunicador. Yo he tenido la oportunidad de recorrer sobre todo pues, la parte del planeta que a mí más me interesa, que es América, y escribir 5 libros de viajes que también son libros que tienen una esencia o un alma educativa. Luego rápidamente me gustaría hablaros de cada uno de ellos. Pero no solo he escrito de viajes, como comentaba el compañero, también he escrito de algunos otros temas que tienen más pertinencia con lo que hoy aquí nos reúne. Pues ese verbo mágico, que como viajar es educar, y ese verbo muy importante que yo creo que tiene un peso estratégico en la educación, que es comunicar. Hace 2 semanas presenté mi último libro, un libro que se titula Volver a empezar. Yo pensaba que era también un libro educativo, incluso hoy iba a hablar de él, pero resulta que en Barcelona se celebra el Día del Libro, el 23 de abril, que se llama Sant Jordi, y me encontré con una noticia pues, que no me hizo muy feliz, y es que mi libro lo ponían entre los mejores libros de autoayuda. Decidí quitarlo de la presentación de hoy, borrarlo de vuestra mente, ¿ok? Y os hablaré de los otros. Fijaros, esto es República Dominicana, el país que más veces he visitado en mi vida. Yo asesoro al gobierno en temas de comunicación y educación. Escribí un primer libro que se titula Más allá del visor, en un grito desesperado de intentar construir una manera distinta de viajar. Y luego me di de bruces y me topé con la realidad, y es que no hacía falta irse a República Dominicana para ver que el turismo muchas veces es una auténtica plaga. Venecia se ha convertido en un parque temático, pero tampoco había que irse tan lejos. La ciudad donde yo vivo, Barcelona, recibe en un mes de julio cruceros de los cuales bajan 20.000 turistas que recorren la ciudad
durante unas horas, vuelven a subir al barco y se van. Eso no es gestionable. Ahí hay un problema comunicativo y un problema también educativo. Este fue un primer libro. Luego, desde pequeño, quedé impactado por la fotografía de un señor que yo no sabía quién era. Pero esa fotografía me hablaba, me decía cosas. Y yo siempre me preguntaba, ¿quién es este? La fotografía era esta, de un muerto vivo. No sé si le suena. El señor Ernesto Guevara de la Serna, conocido más tarde como el Che. Pues intenté conocer un poco de su historia. Viajé a Cuba en varias ocasiones. Hablé con guerrilleros que lo habían conocido en vida para intentar construir un libro titulado ¿Dónde estás, Guevara?, que no habla de política, sino que habla de ese Ernesto Guevara de la Serna que decidió viajar por toda América para ver cómo vivían los habitantes de los países vecinos. Pero mucha gente no sabe que antes de ese viaje hizo otro en bicicleta por las provincias más pobres de Argentina, porque él, en un ejercicio de autorreflexión, de crítica hacia sí mismo, decía: ¿cómo puedo yo vivir en mi país si no sé cómo viven mis conciudadanos? Luego tuve la oportunidad de cerrar un círculo, dediqué bastante tiempo a este proyecto, viajar a Bolivia, y si os habéis fijado en la fotografía anterior, en esta, él es expuesto, muerto, en una pila de un pequeño hospital del municipio boliviano de Valle Grande. Pues tuve la fortuna de poder estar allí. Ese lugar ahora es así. De hablar con la última mujer que lo vio en vida y que le dio de comer por última vez. No sé si todo lo que me contó es verdad, porque me dijo que el Che se había enamorado de ella. Pero bueno, sí tuve la oportunidad de buscar algunos detalles de lo que a mí más me interesa, que es el ser humano. Y también estar en el lugar donde se encontraron 29 años después de su asesinato los restos sin vida de este señor. Luego, un país que amo, México. Pues en México me hablaron de un grupo del cual se decía que habían sido los últimos habitantes de la Sierra Maestra, concretamente de la Sierra Tarahumara, que vivían en cuevas. Otra vez se me cruzó esa obsesión de ir allí y vivir con ellos. Tuve la oportunidad de viajar a este lugar, que hasta esa fecha solo había visto en las películas, en Orogachi, convivir con una familia rarámuri o tarahumara, intentar conocer cómo fueron, cómo son, cómo les gustaría ser, y escribir un libro sobre estos señores cuyo nombre significa lo que tienen alas en sus pies. Son grandes corredores, los cuales llevan a maratones de Estados Unidos y ganan siempre. Viví con ellos, pude escribir un libro sobre esta experiencia. Me topé otra vez con realidades que sigo sin entender. Como gente que durante tanto tiempo había sabido vivir de la tierra, ahora no tenía la capacidad de sacar ni siquiera lo mínimo para subsistir. Yo creo que el pensamiento crítico debería ser también un pensamiento comprometido con la multiculturalidad, con la riqueza de nuestros países. En México, lo hablaba ayer con nuestra colega, se hablan más de 86 lenguas, de las cuales hay más de 380 variantes dialécticas. Imaginaros la riqueza de México. Luego, esta foto me encanta, porque la gente me pregunta mucho: ¿tú quién eres de la foto? Yo soy en medio. Los otros dos son los que me acompañaban a caminar por las montañas, y yo tenía que pedirle que bajaran el ritmo porque me asfixiaba. Dos rarámuris, uno de los cuales, albino, trabajó durante mucho tiempo repartiendo mensajes. Él iba de una casa a otra repartiendo información. Y yo no se lo dije, pero lo pensé. En mi facultad te enseñamos a eso, a repartir también mensajes. Y finalmente, fijaros, dos proyectos más. Este señor se llamaba Chacó Canico, fue el último gran jefe de la nación Kikapú en el estado mexicano de Coahuila, frontera con Estados Unidos. Tuve la oportunidad de visitarlo en su casa, de escucharlo durante 8 horas,
y de convencerlo de que alguien debería escribir la historia de su vida. Al día siguiente me llamaron, el abogado mexicano que tienen, y me dijeron: Santiago, estoy con Chacoca, ha dicho que quiere que la historia de su vida la escriba de libro. Nunca me ha tocado la lotería, salvo ese día, donde vi que tenía la oportunidad de viajar a ese lugar, sentarme delante de ese señor, encender la grabadora y ya está. Pero, bueno, habíamos quedado que yo iría en agosto iría en Costa Rica, tuve que viajar a Nicaragua, llamé a México, puedo aplazar la visita a noviembre, que tengo que ir a un congreso en el Distrito Federal, no hay ningún problema. Chacoca dice que te espera, pero no me pudo esperar. Eso era en el mes de julio, agosto. En septiembre él enferma y se muere. Me quedo sin libro, sin lotería, sin testimonios. Pero bueno, hay que perseverar. El día siguiente, me enteré en la noticia, escribí 10 cartas de condolencia a sus 10 hijos. Y les dije: bueno, yo le prometí a vuestro padre que iba a escribir el libro de su vida. Si vosotros me aceptáis y me dejáis acceder a Nacimiento, que es donde fui esa primera vez, la reserva Kikapú, donde no puede entrar cualquiera, es una cosa bastante pautada por ellos, pude regresar y escribir el libro de la vida de este señor, a partir de escuchar a sus hijos, a sus amigos y a sus conciudadanos. Y finalmente, pues, un lugar de este planeta que a mí ha sido muy importante, también muy informativo, en Amazonas. He podido viajar en 5 ocasiones a ese punto del planeta, conocer a esos hombres medicina, como este señor llamado Comandante, que es un chamán, y entender que a lo mejor este planeta también nos está mandando un mensaje que estamos ignorando, que deberíamos escuchar. Un poco de estos son los recorridos. De todos modos, no me he presentado. Mi nombre es Santiago Tejedor, soy profesor e investigador en la Universidad Autónoma de Barcelona, en ese territorio donde se cruza la comunicación y la educación. Quería apuntar esto, quería también, porque creo que es una obligación y un gusto, agradecer a todo el equipo de Claxes de La Salle pues, la oportunidad de estar hoy aquí con vosotros. Ayer quería venir para estar 10 minutos y ver un poco la atmósfera. Me quedé 6 horas aprendiendo de todo lo que se dijo, de todo lo que se habló aquí, tomando apuntes. Quería agradecer pues, personalmente a Ruth todo su apoyo y sobre todo toda su paciencia. Creo que te he mandado 2.800.000 mails. Gracias por responder. Ayer te mandé unos cuantos más. Y a vosotros deciros, pues para que estemos en contacto, este es mi identificativo en Twitter. Podéis ahora tuitear y decir que la conferencia os ha encantado, que ha sido maravillosa, que ha transformado vuestra vida, que nunca antes habéis vivido algo así. Y si por el contrario, pues no os gusta, queréis hacer alguna crítica destructiva o algún comentario negativo, este es mi correo electrónico, podéis mandarlo. ¿No? Cuando preparábamos esta charla, pues en la colección de errores que vengo acumulando, le propuse a Ruth la posibilidad de hacer una conferencia que fuera un intento de diseñar el currículo académico de la vida. Y eso es lo que me gustaría hacer ahora con vuestra ayuda. O sea, intentar definir cuáles serían los volúmenes, metafóricamente hablando, que darían forma a ese currículo vital que deberíamos nosotros, educadores o educomunicadores, tener en cuenta. Y lo he intentado hacer a partir de un recorrido por el mundo. Ya que os he hablado de viajes y de lugares, pues me he permitido estructurar la charla con diferentes experiencias o lecciones de vida encontradas en diferentes puntos del planeta. O sea que de alguna manera os invito a que viajemos a 8, 9, 10 lugares de este planeta para aprender algunas cosas. El primero de ellos es México. Aparte de nuestros compañeros mexicanos, no sé si alguien ha estado alguna vez en México, un país maravilloso. A mis estudiantes de grado en mi universidad siempre les enseño una fotografía que tomé en Oaxaca, un lugar maravilloso. En un mercado una mañana me encontré con esto. Un
montículo de chapulines, de saltamontes, que se venden, se compran y se consumen en esa parte y en otras partes de México. Y mis alumnos, ¿sabéis cómo reaccionan? Reaccionan con rechazo. Algunos incluso lanzan una expresión del tipo "qué asco". Y yo les cuento que, según la FAO, aquí tenemos una posible solución al hambre en el mundo, que 100 gramos de estos insectos son equivalentes a un bistec de carne de buey. Pero no solo les digo eso, les digo, ¿os impacta ver esto? Pues en España comemos cosas bastante parecidas. Quizá hay que empezar a educar la mirada de otra manera. No sé si alguno de vosotros ha comido caracoles, si alguno de vosotros ha comido chapulines, pero estoy seguro que todos hemos comido esto. ¿Verdad que sí? La globalización. Pues fijaros, hice un estudio para analizar 8 marcas de hamburguesas fast food. Y el estudio determinó que en ese conjunto de hamburguesas, entre el 37 y el 62% del peso era agua. Solo entre un 2 y un 14% era carne. Había abundantes fragmentos de hueso. En 2 de las 8 marcas había parásitos. Mucha cantidad de material vegetal. Y por supuesto, en todas, tejido conjuntivo y vasos sanguíneos. Esto es un poco lo que comemos. ¿Y por qué he venido yo a fastidiaros el día con esto? Si la idea era hablar de educación. Fijaros, es más grave de lo que parece. Una investigadora, Heike Freire, dice que los niños hoy en día conocen más nombres de marcas comerciales que plantas. En Reino Unido se ha hecho un estudio que dice que el 14% de los niños piensan que el pan y el vino son productos que vienen de animales. Hay un animal que todos querríamos comprar, que tú lo ordeñas y da vino. Por eso creen los niños británicos. Si me lo permitís, primer tomo de nuestro currículo de la vida, aprender un poco más de este planeta que es el nuestro, que se llama planeta Tierra. Primera asignatura que quizá deberíamos recuperar. Y seguimos el viaje. Vamos un poco cerca de México, a Estados Unidos, donde una investigadora que a mí me interesa mucho, me gusta mucho, Sherry Turkle, ha publicado un libro que se titula Conectados pero solos. Conectados pero solos. Ella dice que tenemos que empezar a enseñar en las escuelas, en las universidades, a nuestros estudiantes a estar solos. Insiste mucho en que lo hagamos en el escenario actual porque los datos nos dicen que debido a ese tsunami informativo o desinformativo, a ese tsunami de contenidos, la capacidad de estar solos cada vez es más difícil para nosotros. Se torna más complicada. Nos cuesta estar con nosotros mismos. No se trata de hacer ciudadanos solitarios, sino de ciudadanos que cuando estén en un lugar en silencio, en tranquilidad, solos, no tengan esa necesidad o esa urgencia de tener que conectarse o contactar con los otros. Pero es que nos dice también Sherry Turkle que debido a ese aluvión de datos, de contenidos y de mensajes, la información cada vez significa menos para nosotros, tiene menos impacto, le damos menos importancia. Esto lo dice Sherry Turkle. Mucho antes, un cineasta ruso, Andrei Tarkovsky, había dicho que si tuviéramos que enseñar algo a nuestros jóvenes, ese algo debería ser que aprendan a estar solos. Quizá esta es otra asignatura interesante que podríamos incorporar en ese currículo académico de la vida. Hay un artículo que os recomiendo que publicó el diario El País que se titula Atentos a todo y a nada, que dice que es imposible que un ser humano absorba, gestione y procese el volumen de información que circula hoy en día por Internet. Mucho se ha hablado de la sociedad de la información. Eso no existe. Estamos en una sociedad de la infoxicación o del ruido digital.
Os hago una pregunta, luego sí que os pediré que levantéis la mano, ahora no hace falta que levantéis la mano. ¿Alguna vez habéis visto algo parecido a esto? ¿Os suena, no? Tengo un par de amigos que tienen un café musical donde los fines de semana tocan jazz, se llaman Josep y Ángel, que han puesto un cartel súper interesante en su local. Es un cartel que dice esto: no tenemos wifi, hablen entre ustedes. Esa cosa que se llama oralidad, que estamos perdiendo, pues a lo mejor deberíamos plantearnos también la importancia de recuperarla. Fijaros, la situación es grave. Nuestros usuarios de Internet retuitean sin leer, comentan sin leer, o si queremos ir un poquito más allá, los estudios dicen que el 79% de los cibernautas directamente no leen. O sea, estamos generando contenido y escribiendo para gente que no lee, pero que retuitea, que reenvía, que comenta, que pone like. Complicado esto. Por eso, punto número 2 de nuestro currículo, yo creo que podríamos también plantearnos la importancia y la necesidad de hacer una asignatura que nos ayudara a aprender a estar solos. Algo fantástico, fascinante, y que cuando llegas ahí lo disfrutas y lo paladeas al máximo. Seguimos. Hemos ido a México, hemos ido a Estados Unidos. Os propongo ir ahora pues, a un territorio intermedio, a la frontera entre uno y otro, entre México y Estados Unidos. Y os presento, antes os lo anunciaba, a Chacó Canico. Chacó Canico quiere decir el invencible. Este señor, que tuve la oportunidad de conocer 8 horas, y que me explicaba algo que luego encontré en un libro que os recomiendo, que se llama Ni perro ni lobo, donde un periodista recorre las praderas norteamericanas intentando recuperar la sabiduría de los pueblos nativos americanos. Y en ese libro se dicen cosas como esta: nosotros los indios sabemos del silencio, no le tenemos miedo. De hecho, para nosotros el silencio es más poderoso que las palabras. Observa, escucha y luego actúa, nos decían nuestros abuelos. Y fijaros, porque esto que viene a continuación nos impacta, nos afecta un poco más. Ustedes aprenden hablando. Premian a los niños que hablan más en la escuela. ¿Nos suena esto? En sus fiestas todos tratan de hablar, resuelven los problemas gritando. Ellos nunca, fijaros, nunca interrumpirán al otro ni alzarán la voz por encima del otro. Y termino, última frase. Dice, la gente debería elegir las palabras como si fueran semillas. Y quizá nuestros políticos, nuestros representantes, yo soy periodista, nuestros comunicadores deberían también pararse un poco más a reflexionar y a saber qué palabras escoger. Esto sucedía en México, pero también os explico una cosa. Cuando yo regresé para intentar hacer el libro, Chacó había muerto, pues hablé con su hijo y sucesor, Andrés Anco, Kichimeta. Cuando me abrió la puerta de su casa, nuestra compañera de México seguro que lo entiende, yo ahora os lo traduzco, le dije, yo llegaba allí como el occidental interesado en su cultura: hola, ¿qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Y me dijo, aquí con la cruda, o sea, aquí borracho. Y yo, que iba con la grabadora y el blog de notas, dije, bueno, hola. Y le pregunté si tengo alguna duda o quiero preguntarte algo más. Y dije, bueno, puedes mirar mi Facebook y me escribes. Claro, yo había visto El último mohicano bailando con lobos y le dije, pero ¿tú tienes Facebook? Y otra vez el golpe certero en la frente. Me dijo, ¿tú tienes Facebook? Le dije, yo sí. ¿Por qué no puedo tener yo? Es verdad, ¿no? Tercera asignatura de nuestro supercurrículo de la vida. Deberíamos aprender a enseñar a escuchar. Y no solo eso, deberíamos también aprender y enseñar un poco más a hacer preguntas. Hemos durante mucho tiempo construido una educación basada en las respuestas. Tú llegabas a clase y el profesor te daba respuestas.
Pero es que a lo mejor es más interesante que demos preguntas. El 75% de los españoles padece glosofobia, miedo a hablar en público. A lo mejor la habilidad comunicativa, la capacidad de expresarse, es más importante de lo que hasta ahora hemos considerado en muchos de nuestros currículos. Seguimos nuestro viaje, vamos a irnos un poco más lejos. No sé si alguien ha estado en Mauritania. Mauritania es un país de África. Hay una película que os recomiendo, que se llama Timbuktu. Esta película explica la historia de un pequeño pueblo que se encuentra a las orillas del desierto, donde una mañana llegan los soldados de Al-Qaeda. Los soldados de Al-Qaeda, primero, prohíben los instrumentos musicales, los requisan. Segundo, en esa pequeña aldea, prohíben la música. Hay una escena que hay un señor cantando mientras se ducha, rompe la puerta y lo detienen. Y tercero, prohíben jugar. Y no solo prohíben jugar, sino que requisan, se llevan las pelotas de fútbol, los balones, para que los niños no puedan jugar. Y entonces, en esa película, hay una escena que para mí es contundentemente elocuente. Una escena donde se ve cómo hay un grupo de niños que están jugando a fútbol. Y pasa esto, fijaros. ¿Lo veis, no? Están jugando sin pelota. Es fantástico. Es fantástico. Porque muchas veces, seguro que hemos dicho, es que no hay bien internet, no tenemos computadoras, las pizarras no son interactivas. Igual lo que hay que trabajar un poquito más es otra palabra que ayer ya se mencionaba, que es esa capacidad de construir cosas nuevas, de innovar. Y fijaros, yo no creo que el mercado laboral deba ser el único espejo donde nos miremos, pero sí que hay que tener en cuenta algunas cosas. Empezamos a encontrar que nos lanzan mensajes diciendo que los trabajos donde la creatividad no sea necesaria van a desaparecer, que cada vez más el futuro será de aquellos niños que sean creativos, o en último término, que no es necesario solo enseñarles a programar a nivel informático, sino a cultivar y a trabajar la creatividad. Y fijaros, vamos a hablar de la universidad, ¿ok? Me quedo en el viejo continente. La primera universidad de Europa, la primera universidad que se construye en Europa, es la Universidad de Bolonia, en el año 1088. La Universidad de Bolonia, intenté investigar a ver cómo era así. Un profesor que hablaba, unos alumnos que escuchaban o tomaban notas. Año 1088, Universidad de Bolonia, primera universidad de Europa. Vamos a ver cómo es hoy en día, 2018, el MIT, gran centro de referencia de Estados Unidos. Pues resulta que el MIT es así. Y resulta que si tú pones la primera universidad de Europa y uno de los centros de formación referentes del mundo hoy en día, 930 años después, hemos sido muy poco creativos. Hemos sido muy poco creativos. A lo mejor deberíamos ser un poco más osados, un poco más atrevidos. Hay algunas escuelas que están haciendo cosas llamativas. No sé si en Colombia se ha dado ya ese fenómeno. La red de escuelas jesuitas de Cataluña ha empezado a tirar las paredes, eliminar la estructura convencional o tradicional de las aulas, pintarla de colores divertidos. Ahora enseguida voy a intentar convencer de que esto tiene que ser divertido. No hay exámenes y no hay asignaturas. Bueno, una vez expliqué esto en Lima y casi me agrede un señor.
Y dice, tú estás promoviendo la anarquía. Bueno, no, yo os enseñaré ejemplos de cosas que a mí me gustan más y me gustan menos, pero que creo que nos invitan a una reflexión. Y luego fijaros, estamos hablando ahora de creatividad. ¿Os habéis planteado alguna vez, los que habéis sido, sois profesores, los tipos de alumnos que existen? Yo he hecho un ejercicio para nada científico, de mi experiencia, de qué tipo de alumnos yo me he encontrado, a ver si coincido con vosotros. Yo he encontrado muchas veces el alumno que lo sabe todo, que da igual lo que lo explique, porque ya lo sabe. El alumno que pasa de todo. El alumno, bastante extendido, que se angustia con todo. Y hoy en día, creciente, el alumno que lo tuitea todo. Y este cada vez lo tenemos más cerca. Los periodistas decimos siempre, hay que mirar la noticia desde los dos lados. Estos son los tipos de alumnos, pero también podríamos hablar de los tipos de profesores. ¿Sabéis los tipos de profesores que yo me he encontrado a lo largo de mis años como alumno, como docente? A ver si os suenan. Yo me he encontrado el profesor que siempre tiene razón, aunque no la tenga. El profesor que provoca miedo, es su herramienta infalible para que los alumnos se sometan. El profesor que siempre repite lo mismo. No, disculpe, pero es que el muro de Berlín ya cayó. Da igual, el muro de Berlín no cambia nada. Y luego el profesor, que creo que es el que vosotros representáis, que motiva a sus estudiantes. De ese me gustaría hablaros hoy. De cómo conseguir esa motivación. Y cómo evitar esto. No sé si os suena por experiencia propia o cercana. La mayoría sois colombianos. Yo en España, me acuerdo, pero no solo yo, mis hermanos, mis primos, que tú te sentabas, tu madre delante, y le leías la lección. No sé si eso aquí llegó a existir. Una capacidad. Por eso mis padres me decían, queremos que seas notario. Porque, claro, me habían entrenado durante años para memorizar cosas. Y tenemos otro problema. Yo creo que deberíamos también plantearnos la posibilidad, volumen número 4 de nuestro currículum, de fomentar la creatividad. De trabajar la creatividad en todos sus sentidos. Y seguimos el viaje. No sé si habéis estado en Perú. A mí cuando alguien me pregunta, ¿me puedes recomendar un destino donde ir estas vacaciones? Sé que hay uno que seguro siempre les va a gustar, que es Perú. Colombia también. El riesgo de Colombia... El riesgo de Colombia, ¿sabéis cuál es? Que te quieras quedar. Yo viví 2 meses en Medellín. Visité el Chocó. Muchos amigos míos colombianos nunca habían estado en el Chocó. Y descubrí una ciudad que para mí, hoy en día, es la ciudad más bonita que yo he pisado en mi vida, de la que os hablaré al final de la charla, que es Cartagena de Indias. Pero ahora vamos a hablar de Perú. En Perú, entre otros, hay un escritor muy conocido que se llama Vargas Llosa. Vargas Llosa, entre otros, ha escrito un libro que se titula La ciudad y los perros. Y me encontré algo que me gustaría, que me parece interesante para compartirlo en Bogotá. Un profesor de Perú ha enseñado a sus estudiantes literatura a partir de memes. Y el resultado ha sido bastante positivo, según él mismo explica. Fijaros, ¿esto a dónde nos lleva? Vamos a España. En España, 1 de cada 3 alumnos se aburre en la escuela y abandona los estudios. Lo peor para un profesor es que cuando estás hablando te encuentres con esta imagen. ¿Os gusta la historia del arte? Me encontré que alguien en México está haciendo esto. Lo pongo para que os parezca. Pues ha decidido estimular el interés de sus estudiantes por la historia del arte a partir de memes. O sea, fragmentos reales de obras artísticas de renombre con mensajes típicos de los memes.
Este es colombiano, Otero. Y fijaros que la creatividad es decisiva y alguien podría, como mi amigo de Lima, decir, pero ¿por qué no se explicas esto? Pues fijaros, Carmela Río, periodista española, ganó el premio Ortega y Gasset haciendo la cobertura de los movimientos sociales del 11M solo con Twitch. Solo con Twitch. O sea, quizá podemos atrevernos a ir un poquito más allá. Y fijaros, Platón, todos lo conocemos, y se basaba en el diálogo. Decía, podemos aprender más de una persona en una hora de juego que en un año de conversación. ¿Os gusta la filosofía? ¿A vuestros alumnos no? ¿Lo sabéis? ¿Por qué no les enseñamos filosofía a partir de algo que les gusta, que es el fútbol? Dos equipos, Alemania, grandes filósofos, contra Grecia, grandes filósofos. Pasa esto. And here come the Germans now, led by their skipper, Nobby Hagel. In a splendid top pace this afternoon, they suddenly attracted the most attention from the fans of their team from them. And let's now see their lineup. The Germans playing 4-2-4, four chance tables open out shooting. One from the stable, defense behind Nietzsche and Heidegger, and the midfield duo of Beckenbauer and Jasper. Beckenbauer obviously a bit of surprise. And here come the team, led out by the veteran centre half, Eric Weiger. Then one of their team, as expected, a much more defensive lineup. Baker is in goal, property in front runner there, and Aristotle as sweeper. Aristotle very much the man in form. One surprise is the Archimedes. Well, here comes the referee, Kung Fu Chu, confusion with two lines on Claro, a lo mejor con esto pues ya dicen, quiero saber quiénes quieren. Luego veréis que cuando juegan, cada uno juega a su manera, desde su planteamiento. En la Universidad de Huelva ha hecho un estudio que dice que los estudiantes investigados aprendieron más historia con este tipo de videojuegos que con los libros de texto convencionales. Tengo dos colegas, Salvador Octobre, argentino, que ha publicado un libro que se titula Profe, no tengamos recreo. Él me dice, Santi, los niños quieren aprender, tienen curiosidad por aprender hasta que llegan a la escuela y ahí decepcionamos las ganas de aprender. Otro colega, ya no en la escuela, y un muy buen amigo, Luis Pastor, ha escrito un libro que se llama Funiversity, la universidad divertida. Enseñan criminología con novelas. Tú te lees una novela y aprendes la metodología, los conceptos, la terminología de ese ámbito. Hacen programas de radio, el formato de un programa de radio sobre biología, sobre matemáticas, otra manera de acercarse y de consumir o de llegar a ese tipo de contenidos. Esto se llama Class Dojo, por si alguien lo quiere poner en práctica en el aula. Es una manera de gamificar lo que hacemos nosotros en nuestras asignaturas. Y luego fijaros, esta herramienta que se llama Game Flute, con la que vosotros, docentes, podéis crear un videojuego o podéis encargar a vuestros estudiantes que lo creen, ha permitido que en ciudades como una de las ciudades considerada como la más tecnológica del mundo, Medellín, se hagan videojuegos como este. Medellín tiene una red de bibliotecas reconocida en todo el mundo. En una de ellas hicieron un videojuego con Game Flute donde se intentaba sensibilizar a sus usuarios de que había que cuidar los libros, de lo importante que era la lectura. Y aquí hay un doble reto, todo con esa línea transversal de lo lúdico. Y os explico una experiencia personal. Yo creo que muchas veces lo que nos está fallando es que no hablamos a nuestros estudiantes en su idioma. No hablamos en su idioma. Yo cuento algo a nivel personal. Yo trabajo mucho en República Dominicana, el 15 de mayo se celebra el Día Mundial de Internet y me invitaron a dar una conferencia. Pues tuve la brillante idea, brillante entre comillas, cursiva, subrayado, o sea, gran error de decirle, ¿por qué no en lugar de hacer una conferencia sobre Internet a profesores y padres y madres, ¿por qué no se lo hacemos a niños? Me dijeron, no hay ningún problema, aquí los tienes, 900 niños. O sea, cuando yo llegué a este sitio y entraba por aquí, decía, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Pero también os digo una cosa, ya venía con la artillería preparada. Entonces, yo antes de iniciar la explicación les dije,
Mi nombre es Santiago Tejedor y yo me dedico a viajar. Y tengo unos amigos que quieren saludar. Son estos: el Capitán América, Barack Obama, paréntesis, todos son montajes, que nadie me diga en el cofre, que nadie me diga en el cofre, ¿conociste a Capitán América? Son montajes. Justin Bieber o Messi. Resulta que cuando vieron esto, se hizo un silencio de estos que son terroríficos y ya todo el mundo estaba ahí a la expectativa de a ver quién nos va a explicar. No es muy ético lo que dice, pero funcionó. Punto número 5. Hay que divertirse. Esto es fascinante, es estimulante, tiene que ser cada día una auténtica aventura. Punto número 6. Voy a ir un poquito más rápido, que me piden aquí aceleración. Vamos a China. ¿Habéis ido a China? Yo he ido a China, a Shanghái y a Hangzhou. Todavía sigo alucinando. Hay muchas cosas que me impactaron de China, pero una de ellas, dos de ellas, fueron, ¿sabéis lo que hacen los profesores chinos en las universidades para que sus alumnos no miren el teléfono celular, el iPad y tal? ¿Sabéis lo que hacen? Pues, cuando llegan a clase los alumnos, los dejan aquí delante, de una manera muy eficaz. Pero yo creo que no es el camino. No es el camino. La prohibición no ha de ser el camino. Entonces, es una de las cosas que me impactó. La otra cosa que me impactó es cuando me encontré con algunos datos. Resulta que en China, 1/3 de los estudiantes chinos de nivel primario sufre estrés. Y cerca de 100.000 estudiantes universitarios padecen depresión mayor y casi 20.000 han intentado suicidarse. Venimos ahora a explicar que la educación tiene que ser divertida, te encuentras con esto y te das cuenta de que algo no estamos haciendo bien. Algo hemos entendido de manera errónea. La educación debería ser otra cosa. Lo que pasa es que nuestros usuarios están cambiando. A mí me gusta mucho enseñarle a mis estudiantes la siguiente fotografía y hacerles la pregunta que voy a hacer a vosotros. ¿Alguien me puede decir de la siguiente imagen quiénes son los periodistas y quiénes no son los periodistas? Porque si no hay diferencia entre unos y otros, yo cuando llegue a España el lunes tengo que pedir la dimisión, porque estaba informando durante 4 años a personas para algo que puede hacer cualquier ciudadano. Ya veréis cómo la pregunta se responde sola. Pero lo que sí que está claro en esta historia y en esta otra es que algo está cambiando. Roma, Plaza del Vaticano, año 2005, es nombrado Papa Ratzinger. Mucha gente se concentra en un lugar para asistir a un acontecimiento histórico. Año 2013, en el mismo lugar, Plaza del Vaticano, es nombrado Papa el actual Pontífice Francisco. Mucha gente en ese lugar que quiere también asistir. Mensaje para todos nosotros. La gente quiere participar, quiere ser protagonista, quiere tener la sensación de que actúa. Y eso nos afecta. Fijaros, un estudio del Reino Unido decía que un alumno recuerda el 10% de lo que lee, el 20% de lo que escucha, el 30% de lo que ve, una imagen vale más que 1000 palabras, el 50% de lo que vemos y escuchamos, la televisión, el 80% de lo que explica uno mismo. ¿Os acordáis de la imagen de antes? Que decía, bueno, ahora dime lo que has entendido. Y el 90% de lo que explicamos y hacemos. Y ahí está la clave, encaminar hacia esa dirección. Y el escenario actual nos permite plantear propuestas educativas muy interesantes dentro de esta lógica. O sea que la flecha ya no es el profesor habla, los alumnos escuchan, sino que hemos pasado a una comunicación y a una educación, si me lo permitís, que no es de pocos a muchos, sino que es de muchos a muchos, de todos a todos. Y os lo digo porque se han producido experiencias como esta. En España, un grupo de investigación que se llama CityLab creó una herramienta que se llamaba Aprobo. Aprobo permitía que el profesor adjuntara trabajos de sus estudiantes en Word, en PDF, en PowerPoint, y te decía si había una línea, un párrafo o una página copiada de Internet. A muchos de nosotros nos serviría. Si hay algún alumno en la sala, siento decir estas cosas. Pero yo creo que el tiempo que los profesores dedicamos a hacer de policías
es tiempo que perdemos para hacer otras cosas. Entonces, ¿por qué no planteamos un tipo de actividades que no nos lleve a este tipo de situaciones? Hay un modelo que se llama modelo de aprendizaje por indagación, que lo que hace es construir toda la propuesta a partir de preguntas. Y a los alumnos les gusta porque se sienten protagonistas, se sienten actores activos, porque descubren respuestas. ¿Y esto cómo lo podemos materializar? Pues, ¿por qué no les pedimos que construyan un portafolio? La herramienta Funal permite que un estudiante, desde el primer día de la primera asignatura del primer año de carrera, empiece a construir su portafolio personal y académico. Funal.com. Pero también podemos invertir la clase, lo que se conoce como Flipped Classroom, una clase invertida. Hasta ahora, ¿cómo eran las clases? El profesor llegaba, aplicaba la teoría y el alumno en casa hacía las tareas. ¿Por qué no lo volteamos? En casa el alumno leerá la teoría y la clase la vamos a convertir en un lugar de reflexión, de debate, de discusión y de intercambio. Esa es la propuesta de la Flipped Classroom. Pero podemos hacer también propuestas educativas basadas en proyectos o en resolución de problemas, o en algo que a mí me encanta, que es N-Say Storytelling, que el nombre en inglés se ha puesto muy de moda, pero que esto existe desde que el ser humano habita la Tierra, que es contar historias. Tenemos grandes oportunidades, tenemos grandes herramientas. Ayer hicimos un taller donde, con la ayuda de los compañeros que vinieron, nos dimos cuenta de que había muchos instrumentos que podíamos aprovechar. No solo instrumentos, sino que hay iniciativas de acceso libre como esta, que se llama Explore Health, que es un videojuego en abierto que permite que los alumnos vayan intentando responder a interrogantes y mientras lo hacen van descubriendo cosas sobre la salud, el consumo sostenible y el uso de los medicamentos. Pero fijaros, también hay herramientas como SciPal que permiten construir avatares o presentadores virtuales y que han dado pie a plataformas como esta, considerada la mejor web educativa del mundo hace unos años. Una web que se llama activehistory.co.uk, que permitía que los estudiantes aprendieran historia de una manera muy particular. ¿Cuál era? Pues podían tener una conversación con Enrique VIII, con William el Conquistador, con Stalin, con Martin Luther King o con el mismo Adolf Hitler. El alumno le preguntaba, el personaje respondía. Punto número 6. Tenemos que aprovechar esa gran cantidad de recursos que nos ofrece Internet. Y seguimos. No sé si alguien ha ido a Indonesia. Mi vecina es de Indonesia. Por cierto, cocinan fantásticamente. Antes de viajar a Indonesia, os voy a hacer una pregunta. Ahora sí necesito que levantéis la mano. ¿Alguna vez os habéis tomado un selfie? ¿Podéis levantar la mano? ¿Me incluyo? Me lo creo, un selfie. Me lo creo, ¿sabéis por qué me lo creo? Porque los estudios dicen que circulan cada día 1 millón de selfies por Internet. 1 millón de selfies por Internet. Ahora os hago la otra pregunta, que es la que más me interesa. ¿Es fácil o es difícil hacerse un selfie? Vamos a Indonesia. Vamos a Indonesia. En Indonesia estaba este señor, Peter Slater, que estaba fotografiando un grupo de macacos. Resulta que en un momento determinado, cuando está haciendo su trabajo, uno de esos animales le roba la cámara de fotos, se va corriendo, ¿sabéis lo que hace? Se toma un selfie. Hay un conflicto legal, porque David Slater escribe a Wikipedia y dice, por favor, retirar esa fotografía, estoy perdiendo mucho dinero. Wikipedia dice que no, van a juicio, esto es real. Y el juez dice, bueno, nosotros retiraremos la fotografía cuando nos lo pida el autor de la misma. Pero fijaros, selfies. El gobierno ruso hace una campaña para evitar muertes de sus ciudadanos tomándose selfies. 2 adolescentes norteamericanas tienen un accidente de coche cuando intentaban tomarse un selfie. Todos buscamos cada vez la foto más atrevida, más peligrosa. Un joven bailarín intenta al borde de un precipicio sacar una de esas instantáneas, cae y fallece. Vamos a España, fijaros, en España se celebran cada 7 de julio la fiesta de San Fermín. En una de esas fiestas, hace un par de años, se observa esta imagen donde un corredor delante de un toro de 500 kilos lo usa y tomarse un selfie. Alguien podría decir, es su vida, cada uno puede hacer con su vida lo que quiera. No es del todo así.
Porque si alguna vez habéis visto un encierro de San Fermín, si este chico cae, detrás de él van a caer muchos. Ahí tenemos un problema. Bueno, un problema que ha pasado este año, porque este año resulta que cayó uno, encima cayeron todos, y todos lo primero que hicieron fue sacar el celular para tomarse una foto. Pero hay algo más grave. Hace poco más de un año, una estudiante de medicina, futura doctora, llegó al hospital donde estaba haciendo las prácticas, se encontró que tenía que cuidar a una anciana en estado terminal, y ¿sabéis lo que hizo? Pues sacó su teléfono celular y se tomó un selfie. Esto ya es más preocupante. Y aquí es donde yo, cuando preparaba la charla, me he preguntado, a lo mejor es que debemos empezar a confiar en los robots y no en las personas. Los estudios dicen que todo lo que se pueda automatizar, se va a automatizar. Hace un momento decíamos creatividad. Necesitamos gente que sepa aplicar creatividad. Os enseño algo que a mí, al menos, me ha impactado. Un amigo mío es director de un diario deportivo que se llama Sport y me pasó esta noticia. El Real Murcia cae derrotado por 0-1 frente al Betis Deportivo. El Betis ganó lejos de casa 0-1 el encuentro liguero celebrado este domingo en la Nueva Condomina. Con este resultado el conjunto murciano es tercero, mientras que el Betis es 20. ¿Sabéis quién escribió esto? Que continúa y que tiene una sección entera. Robots. Robots. La revista Forbes tiene robots que escriben titulares, tweets y noticias. Y fijaros, los robots el lunes no llegan de mal humor, el martes no quieren un aumento de sueldo y el miércoles no tienen que ir antes. Pero los robots no saben buscar buenas historias. Os explico un par de cosas, porque como esto es educativo, vamos a hablar de robots y de educación. En China han creado este robot que se mueve por la clase, se desplaza por la clase. Sí, más rápido no puedo. ¿Cuánto tengo? Pues no puedo contar todo, siento. Este robot que se llama Xiaomei, que es un robot que da la clase. Y fijaros, Microsoft ha creado otro que se llama Antai, que lo programaron para que en Twitter siguiera y aprendiera del comportamiento de los humanos. Lo tuvieron que retirar a las 24 horas. ¿Sabéis por qué? Porque hacía apología nazi, criticaba, insultaba a otros usuarios y construía frases como esta. Antes que lo retiraran, alguien le escribió un usuario, Windows Phone da asco. Y él contestó, estoy totalmente de acuerdo. O sea, programaron un robot para que aprendiera de las personas y fijaros lo que pasó. Personas o robots, este es el gran dilema. Termino con esta diapositiva y bueno, pues, no puedo acabar el decálogo, siento. Este señor se llama Quevedo, es un sociólogo uruguayo que dice que la gente es multitasking, que tiene atención flotante y que no somos consumidores sino prosumidores. Y explica una historia. Dice que su familia es atea, que fueron al bautizo de la hija de un vecino. Cuando estaban en el bautizo de la hija del vecino, el sacerdote al final dijo amén. Y la hija le preguntó al padre, papá, ¿qué quiere decir amén? Y el padre le dijo, hija, amén quiere decir hágase, así sea, está hecho. Y la niña le respondió, amén es lo mismo que enter. O sea que ya no hablamos de vivir en la tecnología, sino de gente que vive desde la tecnología. Y bueno, esto continúa para llegar a esos 10 puntos, pero parece ser que no tengo más tiempo, o sea que lo siento mucho. No he podido terminar lo que quería decir. Entonces luego todo iba a experimentar un viraje y nos íbamos a topar otra vez con que lo que habíamos visto absolutamente que no es lo que mejor funciona. En titulares un poco, y para darle la palabra también a Rafael, nosotros en mi grupo de investigación nos hemos dado cuenta de que la comunicación es una habilidad muy importante en cualquier disciplina. El único país que yo he visitado donde encontré una universidad que en todas las carreras incorporaba una asignatura sobre cómo comunicar es Nicaragua.
hay una universidad allí donde todos los estudiantes de cualquier disciplina, de cualquier carrera, tienen que adquirir habilidades para comunicar. Eso me parece muy interesante, porque ¿qué profesional hoy en día o qué ser humano no necesita comunicar? Nosotros no hablamos de una alfabetización digital y quizás es un debate recurrente cuando se tratan estos temas, que alguien pues dice no, pero la tecnología es para hacer lo mismo que hacíamos antes. Bueno, la tecnología es para hacer lo que nosotros queramos hacer con ella. El lapicero es una tecnología. El papel es una tecnología. Lo que pasa es que hoy en día pues, asistimos, para bien o para mal, pues, a una eclosión de lo tecnológico. Nosotros hablábamos de alfabetización digital hasta que nos dimos cuenta que era un concepto incompleto. Porque lo que nos interesa no es que un usuario pueda abrir una cuenta en Facebook o en Twitter, sino que tenga conciencia de lo que significa publicar, retuitear, que sepa discernir la información de calidad de la información que no es de calidad y en último término que pueda hacer una lectura crítica de esos contenidos. Yo ahora os voy a enseñar diferentes portadas de medios de comunicación donde uno literalmente se puede volver loco, porque resulta que un periódico dice A, pero el periódico al lado dice B, y resulta que el que dice A además lo dice de una manera muy cuestionable. Luego hay un elemento decisivo que sí que es algo pues, que yo convierto en mi gran hipótesis, coincido con el compañero que introducía el concepto de slow. Hay una corriente cada vez más sólida que afecta a la salud, a la nutrición y también al viaje. Yo me llevo a mis estudiantes una vez al año de viaje por el mundo. Hemos estado en México, Ecuador, República Dominicana, Cuba, 3 veces en el Amazonas, Marruecos, Uzbekistán. El año pasado estuvimos en Colombia, fuimos a la ciudad perdida de Santa Marta. Lo que hacemos es entregarles un cuaderno de bitácora que con un bolígrafo tienen que ir completando durante el viaje. Porque creemos que ahí hay un ejercicio muy interesante. El viaje para nosotros es una herramienta educativa muy potente porque te permite conocer al otro, pero te permite también conocerte a ti mismo. Yo ahora os voy a enseñar imágenes impactantes de lo que ha pasado en la guerra de Siria, como se han contado. Imágenes impactantes de lo que pasa en India. En India hay una violación de una mujer cada 20 minutos. Os quería explicar también cosas que suceden en República Dominicana, donde muchos estudiantes tienen que abandonar la escuela porque se ven obligados a trabajar, menores de edad, pero Internet ha permitido con los centros tecnológicos comunitarios que tengan una ventana abierta, pues, no al conocimiento quizás, pero sí a la información. Entonces, yo retomo algo que ayer se dijo y creo que esto no es dicotómico, blanco o negro, sí o no, tecnología o antitecnología. Yo ese planteamiento solo me hago una cosa, Barça o Madrid. Yo soy del Barça y nunca seré de Madrid. Pero para lo demás creo que tenemos que ser capaces de llegar a puntos de intermedio, puntos de encuentro de unas cosas y otras. No creo que sea sí tecnología, no tecnología, la tecnología hace esto, la no tecnología creo que vaya por ahí el debate. Y en la escuela lo que deberíamos hacer es intentar pues, construir laboratorios de reflexión, talleres de creación, y lo digital hoy en día nos está facilitando muchos recursos y muchas herramientas que antes era imposible conseguir. Ahora me refiero solo al perfil de gente más joven, muchos jóvenes que se han convertido en emprendedores. Hemos visto casos en Afganistán de gente que gracias a Internet pues, ha podido, ¿no?, tener voz. Tener voz, algo que nos parece muy evidente, pues en algunos escenarios del planeta todavía es un lujo. Entonces yo creo que nuestro reto es este, ¿no? Entender las posibilidades de lo digital. A mí hay una película con la que iba a terminar que se titula Wall-E, no sé si la habéis visto. Una película que coge un poco mi mensaje. Vamos a utilizar las herramientas, pero recuperando, aplicando conceptos, metodologías y planteamientos de hace mucho tiempo, antes de que existiera Internet. Entonces creo que ahí está un poco la reflexión, que el futuro no nos pertenece, sino que el futuro lo construimos nosotros. Y a lo mejor pues, la tecnología nos puede ayudar a construirlo un poquito mejor. En primer lugar, quisiera hacer una reflexión agradecida por la exposición en términos de la importancia del viaje para la cultura pedagógica. El viaje pedagógico ha constituido a lo largo de los siglos de la modernidad una consumación de la experiencia humana
en términos de estar en contacto con la alteridad, con la negatividad del otro, con bellezas desconocidas, con la experiencia de lo distinto y lo extraño, con los descentramientos posibles de la cultura propia. Por lo tanto, el viaje está en el corazón mismo de la educación moderna, de las propuestas de la educación moderna. Viajar con la mente, viajar con el cuerpo, viajar con el corazón, distintas metamorfosis de la aventura, que es una exaltación de la curiosidad humana. El docente es un experto en despertar curiosidades, y la curiosidad del viaje es siempre la curiosidad por experimentar alteridades reales, cosas distintas, experiencias que no pueden sino homologarse con lo propio. Entonces, la mirada de Santiago respecto a la importancia que para nuestra sociedad tiene el viaje, y no la pura y gris experiencia turística, que es una forma de viajar masificada y sin experiencias de alteridad auténticas. Aquellas cosas que Santiago nos transmitía era el viaje a la alteridad sin disminuir la negatividad del otro, la presencia de su diferencia. Y esa es la experiencia pedagógica por excelencia, en la conversación y el diálogo ante la ausencia de lo mismo, es decir, ante la presencia de lo diferente. Es decir, que el viaje es una institución pedagógica, con reglas, con experiencias que habilita el viaje o que inhibe. Es decir, el viaje es una institución y tiene que ser considerada por la escuela del siglo XXI como una forma totalizadora de las formas de aprender, ¿no? Con el cuerpo, con las emociones, con la razón, con la intuición, etc. En los viajes se pone en juego la totalidad del sujeto, la integralidad del ser humano. Es un proceso autorreflexivo y también una invitación a recuperar la visión estética de las cosas y convertir a esa visión en una oportunidad para ser crítica de la cultura y de la sociedad, exaltar la mirada comparativa y sostenerla sin jerarquizarla, típicamente de sociedades omnipotentes o eurocéntricas. Por lo tanto, mi primer comentario está vinculado con la pertinencia de recuperar para la experiencia de la formación pedagógica el concepto de viaje que estaba muy presente en la conceptualización del Bildung alemán, de la formación del ser humano íntegro. Recuerden que hubiese sido de la vida de Goethe y de tantos otros poetas, literatos y científicos, Darwin, Humboldt y otros, sin su experiencia totalizadora de los viajes al fin de sus estudios. Una historia de los viajes que Santiago conoce mostraría cuánto le debe el viaje a la ciencia, a la educación, a las revoluciones estéticas, a las vanguardias, etc. Viajar es también hacer un análisis histórico del presente. Tenemos oportunidades de habitar un mundo que no podemos ignorar, y hacer ese análisis histórico del presente del viaje es un gran facilitador. El viaje también es una oportunidad para recuperar el estatus de la experiencia y no de la experimentación turística del mundo. El turista experimenta con el mundo y no se deja atravesar por el mundo como experiencia. Es decir, que viajar es simbolizar la experiencia espacial de un lugar a otro.
de una cultura a otra, de una subjetividad a otra. Importa mucho porque la experiencia humana difícilmente encuentra palabras para ser simbolizada. Entonces, directamente entra en zonas de olvido, en zonas de indiferenciación. Las personas hacen largos recorridos por el mundo, tienen numerosos contactos experimentales con él y no logran simbolizar esa experiencia, alcanzar un sentido propio, apropiarse de esa mediación sensorial con el mundo. Es decir, que hay una manera de asociar el viaje con una suerte de intoxicación espacial para salir de sí mismo y de la cultura propia que inunda y la inhabilita. En ese sentido, el viaje no puede ser de ninguna manera ni sublimatorio, ni reflexivo, sino simplemente un escape, una huida. En el siglo XIX, las élites americanas hacían viajes considerando el viaje como terapia. Había modos de resolver los conflictos, los traumas, las relaciones problemáticas con partir y conocer otras tierras, otras gentes, otras culturas. El viaje como terapia está también en el orden de lo que los viajes a lo largo de la historia han facilitado, han inspirado. Y ha sido tenemos un importante haber en considerar el viaje como terapia, con todo lo que ello implica en términos de resolución de conflictos traumáticos, de abrir nuevos horizontes para la vida humana. En fin, el segundo momento en que Santiago nos deleitó está vinculado con la comida. Fue comer, ¿verdad? El punto. Comer. Me parece que en sus viajes, bueno, yo no recuerdo ahora todos los lugares hermosos que asociados con la experiencia de la nutrición, pero sí lo que Santiago propuso es hacer consciente la fiesta humana, invitar a formularle preguntas de conocimiento a la fiesta humana, no comer comida chatarra o industrializada. Si efectivamente la escuela pública les cuesta mucho formar ciudadanos, al mercado no le cuesta nada formar consumidores. Y cuanto más irracionales y analfabetos sean esos consumidores, mejor para el mercado. ¿Está bien? Bien. Entonces, Santiago nos invitó a pensar cómo salir del lugar del consumidor analfabeto. ¿Por qué no había analfabetismo en la identidad del consumidor? La hay. Y Bayer está despojando al planeta de sus formas autorreguladas de sobrevivir. En fin, ese primer momento de la comida como forma exaltada de la hospitalidad humana, que convoca al silencio, que convoca a las diferentes virtudes o imperativos culturales para hacer de la comida un ritual que exalte la sociabilidad humana, está en el mismo corazón de las deudas que tenemos para generar espacios de sociabilidad formativa. La comida es uno de los más importantes. Y tornar consciente, hacer de la comida un ejercicio consciente, es de altísimo valor cultural. El segundo aspecto que abordó Santiago tiene que ver con la soledad. Uno de los autores exaltaba la conexión conectados los solos. La soledad en español tiene que ser mirada junto con el aislamiento, diferenciar, distinguir soledad de aislamiento.
lo que los niños y adolescentes tienen como experiencia es el aislamiento, el abandono de la relación con los adultos. Los adultos están en fuga respecto al contacto, a la relación formativa con ellos. Estoy hablando de una generalización que tiene mil matices, pero quiero decir, la experiencia no es la de la soledad, que es un registro más complejo, más profundo de el being alone, el estar solo realmente. El aislamiento se sufre, se padece, genera pasiones negativas, etc. Entonces, la escuela pública, las diferentes estrategias de propuestas pedagógicas que hagamos con los niños necesitan estar inspiradas en una conversación que los saque del aislamiento y los invite, los convide a una soledad compartida, si es que ese es el punto, y sino una sociabilidad mayor y más consciente. La experiencia, creo que, de la soledad es que los hemos dejado solos y hay una retirada no solamente de las élites respecto a la sociedad democrática, sino también de los adultos respecto a los hijos en los vínculos. Se ha perdido entonces, el aislamiento es un efecto de la pérdida de la solidaridad intergeneracional, de la mayor presencia de los vínculos solidarios entre las generaciones. No digo solamente entre padres e hijos, sino entre adultos y las nuevas generaciones. La escuela pública sacaba a los niños del aislamiento familiar, de las culturas familiares, invitándolos a ser escritores y lectores. La promesa de la escuela pública, primaria, básica, fue la de formar escritores y lectores, apropiarse de los códigos culturales en los que están inscritos como niños. Y en ese punto, la soledad, o el aislamiento, mejor dicho, es desafiado con estrategias pedagógicas de la formación más compleja y más interesante de lectores y escritores. Los niños alcanzan cotas de libertad, de independencia, de felicidad, cuando se apropian de sus códigos y pueden producir textos que reflejan sus estados personales. Quizá me estoy demasiado reflexionando sobre algunos de los puntos, pero me interesaría continuar con el escuchar, porque la escuela también es el tercer momento en que Santiago nos invitó a reflexionar. El escuchar es también un trabajo pedagógico, porque la escuela forma oyentes, forma audiencias, forma públicos, forma grupos de conocimiento. ¿Cómo se forma un oyente? ¿Cómo se construye la voz propia a lo largo de los años de la escolaridad? Eso no es un trabajo divertido, es un trabajo laborioso, por jugar con las redundancias. Construir la voz propia, salir de los silencios del aislamiento, en el que están tantos niños, es un fuerte trabajo cultural que la escuela hace durante muchos años. Por lo tanto, recuperar la importancia de la voz de los niños, la voz propia de los niños, la mirada propia de los niños, como experiencias corporales, sensoriales, en fin, sacarlos. El aislamiento de los niños hoy es que están envueltos en tormentas digitales, metafóricamente hablando. Estamos con ellos envueltos en tormentas digitales. Ese es el aislamiento. No encontrar el sentido de la tormenta digital en la que estamos. Por supuesto, Santiago ofreció recursos para
parar y mirar esa tormenta digital, la última parte de su exposición. Bienvenidos esos recursos y los muchos recursos que están en el archivo de la formación docente, que los docentes tenemos desde el siglo XIX y XX, y que no tienen que ser arrumbados en el archivo de lo obsoleto. No lo son en absoluto. Finalmente, el aporte que Santiago generó sobre la creatividad, y me gustó mucho que lo asociara con la arquitectura escolar, es decir, ambientes amigables con la experiencia de ser niño, de ser adolescente, de ser joven. Se pueden tirar abajo las paredes, se pueden pintar con dibujos de los niños los espacios internos de una escuela. Todo eso es una condición, pero no es una condición total y suficiente para poner en foco la experiencia central del aprendizaje. Por cierto, soy un apóstol de que la arquitectura decide crear climas, atmósferas favorables al aprendizaje, pero la experiencia de enseñar, de aprender, necesitan capas de cebolla, de protección, cuidado, compromiso con el conocimiento y amor a la tarea pedagógica. Santiago enfatizó la importancia de lo lúdico, que tiene variantes que no comenzaron con la gamificación de los últimos años. La experiencia lúdica vertebra la subjetividad de los niños, las poéticas de su movimiento, la necesidad de explorar el mundo con su cuerpo, etc. Por lo tanto, hay necesidad de no olvidar el deporte en la vida de los niños, la vida física, sensorial. Lo lúdico digital ha borrado el cuerpo de la experiencia humana en la primera infancia. Lo está borrando. Y no solamente lo está borrando, sino que está disminuyendo los años de la infancia en pasajes acelerados hacia la adolescencia. Cada vez la infancia dura menos en Occidente. Está bajando. Lo ha hecho en los últimos 200 años, al menos 2 años de infancia menos. ¿Se imagina? Tener 2 años menos de experiencia en términos de la mirada que los niños tienen sobre el mundo y sus posibilidades infinitas. Entonces, las tecnologías exponenciales se han transformado en el gran acelerador histórico del presente. Los niños están envueltos, igual que los adultos, en esas tecnologías exponenciales, y la escuela tiene que enseñarles a ser buenos maestros, en el sentido buenos artesanos de esas tecnologías, y también debe al mismo tiempo generar desobediencias tecnológicas. Hacer las dos cosas. Enseñarles a ser usuarios inteligentes, ávidos, colectivos, y al mismo tiempo hacerles tomar distancia en procesos de desobediencia tecnológica. ¿Será que lo necesito para esto? ¿Será que es esto lo mejor para hacer tal tarea? ¿Qué otros recursos alternativos tengo? En fin, la escuela tiene que mirar, hacer extraño lo familiar de la tecnología, ¿verdad? Así como hacemos familiar lo extraño, cuando vienen de la familia con imaginarios que la familia ha traído, los ha nutrido en sus procesos de crianza. Así como la escuela hace extraño lo familiar que proviene de los sistemas de crianza, también tiene que hacer extraño lo familiar en términos
de la distancia tecnológica. La escuela, si a los niños no les enseñamos a tomar distancias tecnológicas, desobediencias tecnológicas, generaremos generaciones conformistas, absolutamente instaladas en zonas de confort de las cuales nada pueda surgir. Es una posibilidad histórica. Yo creo que también toda la exposición de Santiago nos habla de la experiencia del límite, de la aventura, de las posibilidades de llegar a los límites de las cosas conocidas, de la curiosidad infinita por conocer los lenguajes de la ciencia, de las artes, de la lengua. Y esa experiencia del límite tiene que ser atravesada con categorías de la cultura, porque si no, lo propio de no comprender las experiencias del límite, de decir no, de decir sí consciente o sí con referencias culturales, lleva a lo que es habitual, y es la desmesura, la ibris, que ordena caóticamente el mundo de hoy. Entonces, la propuesta de Santiago, que aparentemente navega sobre la superficie del mundo, tiene honduras que surgen de la propia interrogación que genera con sus contribuciones visuales y reflexivas orales. Así que encantado de hacer este comentario. Muchas gracias.